En mi fiesta de jubilación, mi nuera se burló de todos. Vieja amargada, dijo con una sonrisa venenosa, siempre has tenido envidia porque mis papás sí tienen dinero. Mi hijo se quedó callado. Yo no respondí, solo sonreí. Y me preparé para revelar un secreto que dejaría a toda la sala helada. Estoy feliz de que estés aquí. Si estás viendo esto, dale like al video, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Aquella fiesta de jubilación se suponía que sería mi momento. Después de 37 años trabajando como contadora en Guzmán y Asociados, me habían organizado una hermosa reunión en el club campestre local. Manteles blancos, flores frescas, incluso un pastel con mi nombre escrito en letras elegantes. Debería haber estado feliz. En cambio, me quedé inmóvil en medio del salón, observando a mi hijo Daniel mientras su esposa Fernanda me llamaba vieja amargada. «Estás amargada porque mis padres sí tienen dinero», repitió Fernanda. Su voz cortó el aire como una bofetada. Su dedo perfectamente cuidado me apuntaba con acusación. Con su vestido de diseñador brillando bajo las lámparas de cristal, añadió: «Siempre has sentido envidia de nuestro estilo de vida». El salón quedó en silencio. Mis antiguos compañeros de trabajo, mis vecinos, incluso el personal del banquete, dejaron de moverse para mirar. Sentí el calor subiendo por mi cuello, esa quemadura familiar de la humillación. Fernanda prosiguió, mirando a Daniel con tono cansado: «Ya no sirves para nada. Acepta eso y deja de meterte en nuestras vidas. No sirves para nada». Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras lo miraba. Ese hombre de 35 años, al que crié sola, desde que su padre murió, cuando él tenía apenas 8. El niño por el que trabajé turnos dobles. El adolescente al que mandé a una escuela privada, aunque eso significara comer frijoles con arroz durante semanas. Fernanda seguía hablando. Cada palabra suya sonaba más alegre. «La verdad, Leticia, da pena cómo intentas competir con nosotros. Sabemos que estás mal de dinero. Daniel me contó lo de tu departamento, tu coche viejo. Es triste. De verdad». Se volvió hacia los invitados, como si estuviera en un escenario. «Insiste en darnos consejos financieros cuando apenas puede pagar sus cuentas. Es patético». Un murmullo recorrió la sala. Vi la lástima en los ojos de la gente, cómo apartaban la mirada cuando intentaba cruzarla. Doña Pérez, mi vecina, incluso asintió con tristeza, como si yo fuera un caso de caridad. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. No una explosión de gritos o rabia, sino una ruptura silenciosa, como una puerta que se cierra para siempre. Respiré hondo y sonreí. No la sonrisa falsa que había llevado toda la noche, sino una auténtica, la que aparece cuando una deja de fingir. «Fernanda, querida», dije. Mi voz resonó clara en el silencio. «Ya que mencionas el dinero, creo que es momento de hablar de algo». Ella rodó los ojos exageradamente. «Ay, ya empezamos. ¿Otra lección para ahorrar 2 pesos?» La interrumpí sin dejar de sonreír. El color se desvaneció de su rostro tan rápido que pensé que iba a desmayarse. De hecho, se tambaleó un poco y tomó del brazo a Daniel para no caer. «¿De qué hablas?», preguntó él, pero su seguridad ya se había ido. Me giré hacia el público, tal como lo había hecho ella. «Verán, hace unos años los padres de Fernanda necesitaban un préstamo bastante grande. 2 millones de pesos, para ser exacta. Tenían serios problemas financieros». La boca de Fernanda se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. «No, no puedes». «Sí puedo», respondí con calma. «Y lo haré. El préstamo se hizo hace 3 años, bajo condiciones muy razonables. 5% de interés, a pagarse en 7 años. Claro, hasta ahora solo han cubierto unos 6 meses. La gente miraba, pero ya no con lástima. Iban de Fernanda a mí con fascinación, como si siguieran un partido de tenis. «Eso es imposible», susurró ella, con la voz quebrada. Metí la mano en mi bolso y saqué mi celular. Con unos toques abrí la aplicación del banco y mostré la pantalla al público. «¿Alguien quiere ver la documentación del préstamo? Todo es completamente legal». Daniel se acercó, entrecerrando los ojos para mirar la pantalla. Su rostro se volvió pálido cuando vio las cifras. «Mamá»,
¿Qué es esto? ¿Cómo? Preguntó Daniel, con la voz quebrada. 2.437.612 pesos con 18 centavos, dije con voz clara. Eso es exactamente lo que los padres de tu esposa me deben al día de hoy, incluyendo los intereses no pagados. Fernanda emitió un sonido extraño y tuvo que sostenerse del respaldo de una silla para no caer. Debe haber un error. Tú eres contadora. Vives en ese departamentito. Manejas un Honda de hace 15 años. Sí, respondí. Manejo un Honda de hace 15 años. Y sí, vivo en un departamento pequeño. Pero ya sabes lo que dicen sobre las suposiciones, querida. El salón estaba completamente en silencio, salvo por el suave jazz que seguía sonando desde las bocinas, creando un fondo casi irreal para la escena. Verás, continué, con la voz ganando fuerza en cada palabra. Tus padres vinieron a mí hace 3 años, desesperados. Su empresa estaba al borde de la quiebra y necesitaban capital de inmediato. Habían escuchado, por conocidos, que yo podía ayudarlos. Fernanda negó con la cabeza, con los ojos desorbitados. No, no, no. Mis papás tienen dinero. Siempre lo han tenido. Ellos pagaron nuestra boda. Compraron la casa. Con mi dinero, contesté sin titubear. Cada peso que tus padres han gastado en los últimos 3 años salió de ese préstamo. Daniel se dejó caer en la silla más cercana, pálido y confundido. Pero tú siempre dijiste que no tenías mucho, que apenas sobrevivías con tu sueldo. Dije que vivía de manera sencilla, lo corregí. Nunca dije que fuera pobre. La respiración de Fernanda se volvió rápida, entrecortada. Miraba a todos lados, buscando una salida invisible. Esto es una locura. Estás mintiendo. Lo inventas porque eres una mujer amargada, envidiosa. ¿Quieres que llame ahora mismo a tus padres? Pregunté, sacando mi celular y buscando su número. Estoy segura de que estarán encantados de confirmar los detalles. No, gritó Fernanda, casi histérica, y enseguida bajó la voz al darse cuenta de lo fuerte que había hablado. No, no lo hagas. ¿Por qué no, querida? Si estoy mintiendo, sería bueno aclarar la verdad. El rostro de Fernanda se desmoronó. Por un momento, ya no era la mujer sofisticada que me había humillado minutos antes, sino una niña perdida. Por favor, susurró, no hagas esto. Pero yo ya había terminado de complacer a quienes nunca me dieron el mismo respeto. Había terminado de cargar con el peso de una familia que solo me veía como un estorbo. Miré alrededor, a todos esos rostros que ahora me observaban con respeto y curiosidad. Luego miré a mi hijo, todavía hundido en la silla, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Disfruten el resto de la fiesta, dije, guardando mi celular en el bolso. Creo que me voy a casa. Mientras caminaba hacia la puerta, escuché la voz de Daniel detrás de mí, aguda, desesperada. Mamá, espera, tenemos que hablar, tenemos que... Pero no me detuve, no miré atrás. Seguí caminando, y con cada paso me sentía más ligera que en años. El valet trajo mi viejo Honda, y mientras salía del club campestre, no pude evitar sonreír. Mañana, pensé, será un día muy interesante. Esa noche apenas dormí. Me senté en mi pequeña sala con una taza de té, rodeada de álbumes de fotos y papeles financieros que no había tocado en años. El silencio se sentía distinto, no como soledad, sino como calma. Por primera vez en décadas, no me preocupaba decepcionar a nadie. Las fotos contaban una historia que casi había borrado de mi memoria. Ahí estaba yo, con 28 años, sosteniendo al pequeño Daniel en el hospital, con el rostro exhausto pero iluminado. Mi esposo, Roberto, había muerto apenas 2 meses antes en un accidente en la construcción, dejándome con una hipoteca, un recién nacido y exactamente 590 pesos en el banco. Pasé el dedo sobre la foto, recordando a esa joven aterrada que no sabía de lo que era capaz. El dinero del seguro, por la muerte de Roberto, fue modesto, apenas lo suficiente para cubrir el funeral y unos meses de hipoteca. Todos me decían que vendiera la casa, que me mudara con mi madre, que aceptara cualquier ayuda posible. Pero algo dentro de mí se negó. Esa era la casa de Daniel.
el lugar donde su padre había pintado las paredes de su habitación de azul y construido los estantes para los libros que nunca alcanzamos a leer juntos. Así que conservé la casa y conseguí un trabajo. No cualquiera. En Guzmán y Asociados, una pequeña firma contable que necesitaba a alguien dispuesta a trabajar turnos irregulares por poco dinero. Empecé como recepcionista, pero observaba todo y aprendía de todo. Los números siempre me resultaron más comprensibles que las personas. En 2 años ya manejaba las cuentas de 3 de sus clientes más importantes. En 5, prácticamente dirigía todo el lado financiero del negocio, mientras Héctor Guzmán jugaba golf y comía con los clientes. Me pagaba lo justo para mantener las luces encendidas y comida en la mesa, pero yo estaba construyendo algo más, algo mío, en silencio. Todo empezó pequeño. Noté errores en la manera en que los clientes organizaban sus negocios. Empecé a notar beneficios fiscales que mis jefes pasaban por alto, inversiones que ignoraban. Comencé a dar sugerencias discretas que les ahorraron miles de pesos. Y pronto, la voz se corrió. Muy pronto, empecé a dar asesorías financieras por las noches y los fines de semana a pequeños empresarios que no podían pagar a las grandes firmas, pero necesitaban a alguien que realmente entendiera el dinero. Cobraba honorarios accesibles y entregaba resultados de primera. Mi reputación creció. Para cuando Daniel estaba en secundaria, ya administraba las inversiones de una docena de negocios locales. Había formado mi propia firma de consultoría. La mantenía con perfil bajo y canalizaba las ganancias hacia acciones y bienes raíces cuidadosamente seleccionados. Vivía con sencillez, manejaba autos usados y dejaba que todos creyeran que apenas sobrevivía con mi salario de contadora. La verdad era otra. Estaba construyendo un imperio silencioso, invisible, que nadie sospechaba. Aprendí pronto que la gente te trata diferente cuando cree que tienes dinero. Te piden cosas, te esperan favores, sienten derecho a una parte de tu éxito. Observaba a los clientes adinerados de Guzmán y Asociados, la presión constante de sus familias, las solicitudes interminables de préstamos, los hijos creciendo con la idea de que todo les pertenece. Yo no quería eso para Daniel. Quería que tuviera una infancia normal, que desarrollara su propio sentido del trabajo y del valor. Por eso escondí mi fortuna detrás de una fachada de lucha de clase media. Compraba en tiendas de descuento, recortaba cupones, me quejaba de los precios como cualquier vecina. Pero también me aseguré de que a Daniel nunca le faltara nada importante. La colegiatura de la escuela privada aparecía milagrosamente, cada semestre. Los fondos para la universidad se materializaron cuando fue necesario. Y siempre hubo dinero para lo que realmente importaba. Solo hacía parecer que estaba estirando cada peso, sacrificándome por él. Con el tiempo entendí los errores de mi plan. Me enfoqué tanto en no consentir a Daniel que quizá fui demasiado lejos. Creció creyendo que apenas sobrevivíamos, que cada oportunidad que tenía era fruto de mi lucha y sacrificio. En parte era cierto, pero nunca comprendió la magnitud de lo que había construido, la seguridad que había creado para ambos. Cuando Daniel se graduó de la universidad con un título en administración, usé discretamente mis contactos para ayudarlo a conseguir su primer empleo. Cuando quiso abrir su propia firma de consultoría, organicé que varios de mis clientes se convirtieran en sus primeros contratos. Y cuando decidió expandirse, me aseguré de que el banco aprobara su crédito. Él pensaba que todo lo había logrado por mérito propio. Y en muchos sentidos, así fue. Lo crié para ser inteligente y trabajador. Pero también le estaba pavimentando el camino en formas que él nunca imaginó. Y entonces apareció Fernanda. Recuerdo perfectamente la primera vez que Daniel la llevó a cenar a mi departamento. Era hermosa, de esa forma pulida y costosa que huele a membresías de clubes exclusivos y vacaciones por Europa. Su ropa era de diseñador, sus joyas auténticas, su seguridad inquebrantable. Observó mi departamento modesto con un desdén apenas disimulado, soltando comentarios sobre la decoración tan pintoresca y el espacio acogedor. Durante la cena, nos habló con detalle sobre los recientes viajes de sus padres a la Toscana, su nuevo yate y sus planes para comprar un viñedo. Hablaba de dinero con tanta naturalidad, que era evidente que jamás había tenido que preocuparse por él. Cuando mencionó que su padre era dueño de varios concesionarios de autos en 3 estados,
entendí de dónde venía la riqueza. Lo que no entendí fue por qué parecía tan empeñada en hacerme sentir pequeña. Daniel me contó que trabajas como contadora, dijo con una sonrisa apenas amable. Debe ser difícil llegar a fin de mes con ese tipo de salario. Sonreí con cortesía y respondí que era un trabajo honesto. No mencioné que acababa de cerrar un contrato de consultoría que me dejaría, en 6 meses, más dinero del que la mayoría gana en 2 años. Después de que se fueron, no pude quitarme la sensación de haber sido evaluada y desaprobada. Fernanda había visto mi pequeño departamento, mi forma sencilla de vivir, y me había descartado como alguien sin importancia. Me repetí que no importaba, que su opinión no tenía peso. Pero a medida que su relación con Daniel avanzaba, empecé a notar cambios en él. Comenzó a hacer comentarios sobre mi situación económica, preguntándome si necesitaba ayuda con los gastos, sugiriendo que quizá debería mudarme a un lugar más pequeño para ahorrar. Su tono sonaba sincero, pero dolía. Mi propio hijo comenzaba a verme con los ojos de Fernanda. La boda fue un espectáculo que costó más que una casa. Los padres de Fernanda no escatimaron en nada. Trajeron flores desde Holanda y contrataron un cuarteto de cuerdas que había tocado para la realeza europea. Yo llevé un vestido sencillo, comprado en una tienda departamental, y me senté en la tercera fila, viendo a mi hijo casarse con una mujer que lo introducía a un mundo donde mi vida parecía insignificante en comparación. Después de la boda, la distancia se hizo más grande. Daniel y Fernanda se mudaron a una casa que sus padres ayudaron a comprar. La amueblaron con antigüedades y arte que costaban más de lo que yo había gastado en muebles en toda mi vida. Cuando los visitaba, me sentía como una turista en un museo, con miedo de tocar algo. Fernanda siempre era educada, pero de esa forma fría y distante. La misma cortesía que se le ofrece a un proveedor de servicios o a alguien que apenas se tolera. Fernanda siempre preguntaba por mi trabajo con un interés fingido. Comentaba que mi carrito era lindo. Se ofrecía a llevarme de compras para ayudarme a vestir mejor. Cada encuentro con ella me dejaba más pequeña, más invisible. Y Daniel, quizás sin darse cuenta, empezó a adoptar su forma de ver las cosas. Dejó de pedirme consejos sobre sus decisiones de negocio. Dejó de llamarme tan seguido, y cuando hablábamos, la conversación se sentía forzada, como si cumpliera con la obligación de llamar a una tía lejana, no a su madre. Fue entonces cuando los padres de Fernanda se comunicaron conmigo. Había pasado ya 3 años. Era un martes por la noche cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Al otro lado de la línea estaba Margarita Morales, la madre de Fernanda. Su voz sonaba tensa, al borde del colapso. «Leticia, espero que no te moleste». «Que te llame», dijo. «Pero estamos en un problema. Y alguien nos mencionó que quizá tú podrías ayudarnos». La historia salió entre pausas y suspiros. Malas inversiones, la caída del mercado, problemas de flujo de efectivo que se habían salido de control. Los concesionarios de autos estaban perdiendo dinero. Los acreedores los presionaban. La bancarrota estaba a la vuelta de la esquina. «Escuchamos por conocidos que tal vez tengas algunos recursos», dijo Margarita con cuidado. «Conexiones, quizás, o conocimiento de prestamistas privados». Casi solté una carcajada. Era la misma mujer que me había mirado por encima del hombro durante años. Ahora llamando a la contadora pobre para pedirle ayuda. Pero algo en su tono me detuvo. Había miedo genuino. El terror de perderlo todo. El dinero, el estatus, el nombre de familia. Pude haber dicho que no. De hecho, probablemente debía hacerlo. Pero pensé en Daniel, en lo devastado que estaría si la familia de su esposa lo perdía todo. Pensé en Fernanda, con todos sus defectos, y cómo este golpe destrozaría el mundo en el que había crecido. Y quizá, en el fondo, pensé que esto podría ser un puente, una forma de que por fin me vieran como alguien valiosa, digna de respeto. «¿Cuánto necesitan?», pregunté. La cifra fue escalofriante. 2 millones de pesos, más dinero del que la mayoría ve en toda su vida. Pero yo lo tenía, cuidadosamente invertido durante décadas. Nos reunimos al día siguiente en una notaría del centro de Querétaro. Margarita y Ricardo Morales se sentaron frente a mí, con los rostros pálidos por el estrés y la vergüenza. La abogada, una mujer aguda, de unos 50 años, experta en préstamos privados, explicó los términos.
5% de interés, pagos mensuales durante 7 años, con garantías personales firmadas por ambos, y la obligación de informar a los familiares directos sobre la estructura del préstamo. Aunque, al final, esa obligación jamás se cumplió. La familia Morales dejó claro que querían mantener todo en secreto, para conservar su dignidad y el respeto de su hija. Lo entendí. El orgullo es una fuerza poderosa, y ya habían tragado bastante con solo pedirme ayuda. Así que lo estructuramos como una inversión privada en su empresa, con documentos que solo cobrarían relevancia si incumplían los pagos. Para todos los demás, incluidos Fernanda y Daniel, parecería que los Morales habían encontrado a una inversionista ángel, no que estaban endeudados con la mujer a la que su hija trataba como un caso de beneficencia. Durante los primeros meses, todo fue bien. Los pagos llegaban puntuales. El negocio se estabilizó. La familia Morales mantuvo su estilo de vida. Fernanda nunca supo cuán cerca habían estado de perderlo todo, ni quién los había salvado. Pero luego los pagos empezaron a retrasarse. Después, simplemente dejaron de llegar. Ahora, sentada en mi sala, con los documentos del préstamo esparcidos sobre la mesa de centro, entendí lo que debía haber visto desde el principio. La familia Morales no solo estaba pidiendo dinero, estaban comprando tiempo, manteniendo las apariencias, rezando porque algo cambiara, y cuando nada cambió, simplemente decidieron ignorar sus obligaciones. Al fin y al cabo, ¿qué podía hacer una contadora pobre? Estaban a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente de mi fiesta de jubilación, desperté con una claridad que no sentía desde hacía muchos años. La niebla de dolor y confusión que había nublado mi juicio desapareció, reemplazada por algo más agudo, más claro. Preparé mi café, me senté en la mesa de mi cocina y comencé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogada, Patricia Ramírez. Había trabajado con ella durante años para estructurar mis inversiones y contratos de consultoría, pero nunca habíamos sido cercanas. Eso estaba a punto de cambiar. Patricia, soy Leticia del Carmen. Necesito agendar una reunión lo antes posible. Es sobre el préstamo de los Morales y otros asuntos que han surgido. Su voz se tensó con interés. ¿Hubo algún desarrollo con el tema de los pagos? ¿Podrías decirlo así? ¿Podrías verme esta tarde? Haré tiempo, respondió sin dudar. La segunda llamada fue para Marco Chávez, mi asesor financiero. Marco había administrado mi portafolio de inversiones durante 15 años y era una de las pocas personas que realmente entendía la magnitud de mi patrimonio. También era increíblemente discreto, lo que siempre había jugado a mi favor. Marco, necesito que hagas un análisis completo de todas las cuentas vinculadas a Daniel Mendoza. Préstamos donde figure como aval, líneas de crédito, inversiones, todo. Quiero una radiografía total de sus finanzas. Hubo un silencio al otro lado. Leticia, ¿todo está bien? Suenas diferente. Todo está a punto de cambiar. ¿Cuánto te tomará conseguir esa información? Dame 24 horas. La tercera llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi hijo. Sabía que, después de lo que había pasado anoche, nuestra relación había cambiado para siempre. Contestó al cuarto timbrazo, con un tono cauteloso. Mamá, ¿cómo te sientes hoy? Me siento bastante bien. De hecho, mejor que en mucho tiempo, respondí con voz serena pero firme. Quisiera que tú y Fernanda vinieran esta noche. Hay cosas que debemos hablar. Mamá, Fernanda está muy alterada. Apenas durmió. Quizá deberíamos esperar unos días para que las cosas se calmen. No, Daniel. Esta noche a las 7. No puede esperar. Colgué antes de darle oportunidad de discutir. La reunión con Patricia esa tarde reveló más de lo que imaginaba. Extendió sobre la mesa los documentos del préstamo a los Morales, junto con varios archivos que nunca había visto. Leticia, hay algo que debes saber, dijo, ajustando sus lentes. Los Morales han estado buscando refinanciamiento durante los últimos 6 meses. Han contactado a 3 prestamistas privados para consolidar sus deudas. Sentí el estómago encogerse. ¿Qué tipo de deudas? Además de tu préstamo, deben aproximadamente 6.800.000 pesos a distintos acreedores. Tarjetas de crédito, pagos a proveedores, rentas de equipo incumplidas.
Han estado usando tu dinero para cubrir los mínimos de todo lo demás, mientras dejan el tuyo en pausa. La traición dolió, pero no era lo peor. Patricia sacó otro documento, esta vez con el sello del juzgado familiar. También presentaron una solicitud preliminar hace 6 meses para investigar la posibilidad de impugnar testamentos, específicamente cuando existen dudas sobre la capacidad mental. El cuarto pareció dar vueltas a mi alrededor. ¿De qué testamento están hablando? No lo especifican, pero por el contexto y el momento, creo que podemos adivinarlo. Miré el documento, sintiendo cómo las piezas empezaban a encajar. Creen que estoy perdiendo mis facultades mentales. Todo apunta a eso, respondió Patricia. La solicitud menciona casos en los que adultos mayores toman decisiones financieras que no coinciden con su historial, como si una contadora común de pronto tuviera 2 millones de pesos para prestar. Exactamente. Me recosté en la silla, intentando procesar la información. La familia Morales no solo había incumplido con su deuda, estaban planeando argumentar que yo nunca fui capaz de otorgar el préstamo. Si lograban establecer que no tenía plena capacidad mental en ese momento, podrían anular todo el acuerdo. Patricia, necesito que hagas algo por mí, dije al fin. Quiero una evaluación psiquiátrica completa, realizada por el neuropsicólogo más respetado del Estado. Exámenes de memoria, pruebas, cognitivas, todo. Y quiero que conste en actas que yo misma solicité el estudio, demostrando juicio y plena conciencia. Ella asintió, tomando notas. Es una buena estrategia. Deja constancia de tu competencia y muestra que estás tomando medidas preventivas. Hay más. Quiero que prepares un nuevo testamento, uno muy específico. Pasé la siguiente hora detallando exactamente lo que deseaba. Las cejas de Patricia se alzaban más y más con cada instrucción, pero escribió todo sin cuestionar. Esa misma noche, Daniel y Fernanda llegaron puntuales, a las 7 en punto. Fernanda parecía devastada. Su maquillaje impecable estaba un poco corrido. Daniel lucía nervioso, jugando con las llaves del coche. «Por favor, siéntense», dije, señalando mi pequeña sala. «¿Quieren algo de tomar? Mamá, tenemos que hablar de lo de anoche», empezó Daniel de inmediato. «Los papás de Fernanda están muy molestos. Dicen que estás confundida con un asunto de dinero, pero no quieren avergonzarte». Lo interrumpí. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. «Basta. Solo deja de hablar un momento y escucha». Caminé hasta mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado. «Aquí están las copias de todos los documentos del préstamo entre tus suegros y yo. Cada página está firmada, notariada y es completamente legal». Le entregué la carpeta a Daniel, observando su rostro mientras hojeaba las páginas. Su expresión cambió, de escepticismo a confusión y finalmente a una comprensión que lo dejó mudo. Esto es real», murmuró al fin, con la voz apenas audible. «Muy real», respondí con calma. 2 millones de pesos prestados hace 3 años. Dejaron de pagar por completo hace 8 meses. El monto actual, incluyendo intereses y penalizaciones, asciende a 2.612.418 pesos. Fernanda habló al fin, con la voz apenas audible. «¿Cómo es posible que tengas tanto dinero?» «Lo gané», respondí sin titubear. 30 años de inversiones cuidadosas y consultorías financieras. Mientras tú pensabas que era una mujer amargada, sobreviviendo apenas, yo estaba construyendo un portafolio financiero que hace ver los concesionarios de tus padres como un puesto de limonadas. Daniel dejó la carpeta sobre la mesa, con las manos temblorosas. «Pero nunca lo dijiste. Siempre actuaste como si viviéramos al límite. Vives en este departamento pequeño, manejas ese coche viejo, porque así lo elijo», dije mirándolo fijamente. «Porque aprendí hace mucho tiempo que, cuando la gente sabe que tienes dinero, deja de verte como una persona y empieza a verte como un recurso». Me giré hacia Fernanda. «Tus padres acudieron a mí porque estaban al borde de la quiebra. Me suplicaron ayuda. Juraron que serían puntuales con los pagos. Me rogaron mantenerlo en secreto para no perder su dignidad. Y acepté, porque creí que eso podría ayudar al matrimonio de mi hijo». El rostro de Fernanda se había quedado sin color.
Ellos me dijeron que habían encontrado a un inversionista, a un empresario que creía en la empresa. Yo soy ese inversionista. Fernanda, respondí con voz firme. Yo fui quien salvó a tus padres de perderlo todo. Fui quien hizo posible que mantuvieran su estilo de vida, que siguieran financiando tus gustos caros, que conservaran su lugar en ese círculo social que tanto te importa. Daniel se pasó las manos por el cabello, un gesto que recordé de su infancia, cuando se sentía abrumado. No entiendo. Si tienes todo este dinero, ¿por qué nos hiciste creer lo contrario? ¿Por qué me dejaste preocuparme por tu jubilación, por tu seguridad? La grieta en su voz casi me hizo vacilar, pero seguí. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Quería saber que valorabas nuestra relación, no solo mi capacidad para resolver tus problemas con dinero. Fernanda intervino, con la voz hueca. ¿Y ahora? Saqué mi celular y les mostré una aplicación de grabación. Ahora sé exactamente lo que piensan de mí. Anoche, frente a 50 personas, me llamaste amargada, patética, inútil. Dejaste claro que me consideras una carga, una vergüenza. Reproduje un fragmento del audio de la noche anterior. Sus propias voces llenaron la pequeña sala con palabras crueles. Fernanda se estremeció al oírse decir, vieja amargada. Grabé todo, dije simplemente. Toda la conversación está documentada. Daniel se inclinó hacia adelante, desesperado. Mamá, estábamos alterados. Dijimos cosas que no sentíamos. No, Daniel, lo interrumpí con firmeza. Dijiste exactamente lo que querías decir. Dijiste lo que llevas pensando desde hace años, lo que Fernanda te ha repetido sobre mí. Que no valgo nada, que no tengo nada que aportar, que mi presencia en sus 6 vidas es una molestia. Me levanté y caminé hasta la ventana. Las luces de la ciudad se reflejaban en el vidrio como pequeñas brasas. Lo que ustedes no saben, continué, es que he sostenido su estilo de vida por años. Esa firma de consultoría que fundaste, Daniel, 3 de tus primeros 5 clientes fueron empresas que yo misma te recomendé. El crédito bancario para tu expansión lo avalé en silencio a través de una empresa subsidiaria. El silencio detrás de mí era absoluto. Esa casa en la que viven, estructuré el financiamiento para ahorrarles cientos de miles de pesos en impuestos e intereses. Sus fondos de retiro, sus inversiones, incluso las joyas de Fernanda, todo fue posible gracias a mis consejos, a mis contactos y a mi apoyo económico directo. Apoyo que nunca supieron que existía. Me giré hacia ellos. Daniel parecía destrozado. Fernanda, en shock. Pero lo realmente interesante es esto, continué, con la voz ahora más fría. Hoy descubrí que no solo tus padres han estado ignorando su deuda conmigo, sino que también han estado planeando declararme mentalmente incompetente para anular el préstamo por completo. La boca de Fernanda se abrió y cerró sin emitir sonido. Han presentado solicitudes en el juzgado de lo familiar para impugnar testamentos y planes patrimoniales. Han estado preparando todo para argumentar que yo no estaba en mis cabales cuando les presté el dinero y que era imposible que una simple contadora tuviera esa cantidad. Daniel me miró horrorizado. No lo harían. No podrían. Sí, Daniel, sí pueden. Y planeaban hacerlo con tu ayuda. ¿Qué quieres decir?, balbuceó. Saqué el último documento de la carpeta que llevaba en las manos. Recordé las palabras de Daniel aquella noche. Su desprecio, la forma en que me desechó como si fuera inútil. Todo está exactamente como debe estar, Marco, le dije antes de colgar. Mi tercera parada fue la más difícil. Margarita Morales aceptó verme para almorzar en el Club Campestre, el mismo lugar donde apenas 2 días antes se había celebrado mi fiesta de jubilación. Se veía más avejentada de lo que recordaba, con líneas profundas alrededor de los ojos y una compostura quebrada por la tensión. Leticia, gracias por aceptar verme, dijo, intentando sonreír. Espero que podamos resolver esto de manera amistosa. Nos sentamos en una mesa tranquila con vista al campo de golf, el mismo donde Fernanda me había llamado patética frente a todos mis compañeros. La ironía no me pasó desapercibida. Margarita, voy a ser directa. Sé de las solicitudes que presentaste en el juzgado de lo familiar, sé de tus planes para cuestionar mi capacidad mental,
y sé que han estado usando el dinero de mi préstamo para cubrir otras deudas mientras ignoran lo que me deben. Su rostro se tornó pálido, aunque trató de mantener la dignidad. No sé de qué estás hablando. Coloqué una carpeta sobre la mesa, entre nosotras. Aquí tienes copias de cada movimiento financiero que ha hecho tu familia en los últimos 6 meses, gracias a un contador forense muy meticuloso. ¿Quieres que te los lea en voz alta? Las manos de Margarita temblaron ligeramente al tomar su vaso de agua. ¿Cómo obtuviste eso? Esa información es privada. No cuando tienes una deuda de 2 millones de pesos, no lo es. Mis abogados han sido muy exhaustivos. Abrí la carpeta y comencé a leer. 15 de marzo. Pago a Citibank, 38,000 pesos. 18 de marzo. Pago a EW Crédito, 15,000 pesos. 22 de marzo. Pago a la tarjeta de crédito de Fernanda, 24,000 pesos. La compostura de Margarita finalmente se quebró. Por favor, detente. 3 de abril, transferencia a la cuenta de Fernanda para su viaje por Europa, 47,000 pesos. 7 de abril, pago al Country Club para su despedida de soltera, 10,000 pesos. Te dije que pares, gritó al borde del llanto. Cerré la carpeta con calma. Cada uno de esos pagos fue hecho con dinero de mi préstamo, dinero que prometiste usar para estabilizar tu negocio. En cambio, has estado financiando los caprichos de tu hija mientras planeabas declararme mentalmente incompetente para no devolverme un solo peso. Margarita bajó la mirada hacia su ensalada intacta. Su voz era apenas un susurro. Estábamos desesperados. El negocio cayó más rápido de lo que pensamos. Creímos que, si manteníamos las apariencias un poco más, todo se arreglaría. ¿Y si no? Pregunté. No respondió. Ibas a destruir mi reputación, cuestionar mi cordura y posiblemente hacerme declarar incapaz solo para no pagar lo que me tomaste de buena fe. No debía ser así, murmuró, pero lo fue. Y ahora hay consecuencias. Saqué un documento que Patricia Ramírez, mi abogada, había preparado. Esta es una demanda formal de pago inmediato del saldo total, más penalizaciones, 2,600,000 pesos, a cubrir en un plazo de 30 días. El rostro de Margarita se descompuso. No tenemos ese dinero. Tú sabes que no lo tenemos. Entonces tendrán que liquidar activos. Los concesionarios, la casa, el yate del que tanto he oído hablar. Por favor, Leticia, debe haber otra manera. Podríamos renegociar un nuevo plan de pagos. Margarita, ya tenías un plan de pagos. Lo ignoraste durante 8 meses mientras gastabas mi dinero en lujos y planeabas declararme incapaz. No habrá un nuevo acuerdo. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, dejando surcos negros de rímel. Esto nos va a destruir. Fernanda no sabe lo mal que estamos. Esto arruinará su matrimonio, toda su vida. Su matrimonio está construido sobre mentiras y dinero prestado. Tal vez es hora de que aprenda a vivir en el mundo real. Me levanté para irme, pero Margarita me tomó del brazo con desesperación. Espera. Hay algo más que debes saber sobre Daniel. Volví a sentarme, intrigada a pesar de mí misma. Fernanda lleva meses trabajando en él, convenciéndolo de que te estás volviendo inestable. Ha estado grabando cada conversación que tienes, cada decisión que le parece extraña. Estaba armando un expediente. ¿Un expediente para qué?, pregunté. Para declararte incompetente legalmente. Quería que Daniel solicitara la tutela legal de tus bienes. Sentí que el restaurante giraba a mi alrededor. ¿Tutela?, susurré. Lo convenció de que necesitabas protección de ti misma, de que estabas tomando malas decisiones financieras y alguien debía administrar tu dinero antes de que lo perdieras todo. Una furia fría me recorrió el cuerpo. Quería control sobre mis bienes, murmuré. Ella creía, como todos, que tal vez tenías unos cuantos cientos de miles ahorrados, suficiente para valer la pena, pero no tanto como para importar a largo plazo, admitió Margarita con la voz baja. ¿Y Daniel aceptó eso?, pregunté, conteniendo el temblor en mi voz. Margarita asintió con tristeza. Te ama, Leticia, de verdad, pero Fernanda lo manipuló. Le mostró artículos sobre abuso financiero a adultos mayores, historias de ancianos que perdieron sus ahorros en estafas.
Le hizo creer que tomar el control de tus finanzas era un acto de amor. Miré hacia el campo de golf, tratando de procesar todo. Mi propio hijo había estado dispuesto a quitarme mi autonomía, a tratarme como a una niña incapaz de manejar su propia vida, todo porque su esposa lo convenció de que era por mi bien. ¿Cuándo pensaban hacerlo?, pregunté finalmente. Pronto respondió Margarita. Fernanda estaba esperando un incidente más, algo que pudiera usar como prueba de tu deterioro. Pensó que tu fiesta de jubilación sería la oportunidad perfecta. Y lo fue, ¿no es cierto?, dije amargamente. Mi revelación sobre el préstamo. Margarita bajó la cabeza, avergonzada. Ese era el plan. Me levanté de nuevo, esta vez con una resolución que ya no admitía retorno. Gracias por decirme la verdad, Margarita. No cambia nada respecto al préstamo, pero al menos ahora entiendo todo el panorama. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó, con la voz casi inaudible. La miré fijamente, a esa mujer que había criado a la nuera que envenenó poco a poco la relación con mi hijo, a la que tomó mi dinero mientras planeaba mi destrucción. Ahora enfrentan las consecuencias de sus decisiones. Todos ustedes. Esa noche, me senté en mi pequeño departamento a repasar los acontecimientos del día. Ya habían llegado 3 llamadas de Daniel. Aparentemente, la línea de crédito de su empresa había sido congelada en espera de reestructuración, y 2 de sus clientes más importantes habían cancelado sus contratos. Dejé que cada llamada se fuera directo al buzón de voz. La 4ª llamada fue de Fernanda. Su voz sonaba aguda, desesperada. Leticia, tenemos que hablar. Hubo un error con el banco, y mis padres están diciendo locuras sobre préstamos y dinero, y Daniel tiene problemas con su negocio. Por favor, llámame. Tenemos que arreglar esto. Eliminé el mensaje y me serví una copa de vino. Afuera, la ciudad brillaba en la oscuridad, llena de gente viviendo sus vidas, tomando decisiones y enfrentando consecuencias. Mañana daría el siguiente paso. Esa noche disfrutaría del silencio. Por primera vez en años, nadie me estaba quitando nada. Nadie me manipulaba, nadie me usaba, nadie planeaba mi caída. Por fin estaba completamente al mando de mi vida, y se sentía magnífico. Los intentos desesperados por reconciliarse comenzaron exactamente 72 horas después de que congelé la línea de crédito de Daniel. Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché golpes frenéticos en la puerta, seguidos por la voz de Fernanda, del otro lado de la madera. Leticia, por favor, sé que estás ahí, tenemos que hablar. Esto se ha salido de control. Terminé de untar mantequilla en mi pan tostado antes de ir a abrir. Por la mirilla vi a Fernanda, caminando nerviosa por el pasillo. Su cabello, normalmente impecable, era un desastre. El maquillaje, corrido, y tenía el aspecto de alguien que no había dormido en días. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. «Hola, Fernanda. Te ves cansada», por favor, dijo, con la voz quebrada. «Por favor, podemos sentarnos y hablar de esto. Ha sido un malentendido terrible». «No ha habido ningún malentendido. ¿Quieres que te ponga la grabación de mi fiesta de jubilación? La parte donde me llamas vieja amargada». Fernanda se estremeció, como si le hubiera dado una bofetada. Estaba alterada. Dije cosas que no sentía. La gente dice cosas cuando está emocionalmente afectada. La gente muestra quién es realmente cuando está emocionalmente afectada. Ahí es cuando se caen las máscaras. Los ojos de Fernanda se llenaron de lágrimas, y por un segundo casi sentí lástima por ella. Casi. «Mis padres están perdiéndolo todo», susurró. «El banco está embargando los concesionarios, hablan de vender la casa. El negocio de Daniel se está derrumbando. Sus clientes se van, su crédito está congelado. Podríamos perder también nuestra casa. Imagino que debe ser muy estresante para ti», respondí con frialdad. «¿No te importa? Daniel es tu hijo. ¿No te importa lo que esto le está haciendo?» Me apoyé en el marco de la puerta, observando a esa mujer joven que había pasado 3 años tratándome como a una pariente incómoda que debía tolerar. «Dime, Fernanda, cuando planeabas declararme mentalmente incompetente, ¿pensaste en lo que eso me haría?» Su rostro se volvió blanco. «No sé de qué estás hablando. Tu madre me contó todo. El plan de tutela,
la forma en que llevas meses documentando mi comportamiento, convenciéndolo de que necesitaba protección de mí misma. Querías tomar el control de mis finanzas y tratarme como a una niña incapaz de manejar su propia vida. Fernanda abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. La ironía es preciosa, ¿no crees? Continué. Pensabas que yo era una anciana patética, con apenas unos cientos de miles de pesos para que administraras por mí. Y en cambio descubriste que tengo suficiente dinero para acabar con la estabilidad financiera de toda tu familia con una sola llamada. Por favor, dijo de nuevo, pero la palabra salió ahogada. Por favor, ¿qué? Que deje que tu familia se quede con el dinero que me robó. Que finja que no me trataste con desprecio durante 3 años. Que ignore que planeabas quitarme mi autonomía. Di un paso atrás, hacia mi departamento. La respuesta es no, Fernanda, a todo. Cerré la puerta antes de que pudiera responder. Aún así, escuché sus sollozos del otro lado. Una parte de mí, la parte que crió sola a Daniel. La parte que siempre buscó la paz, quiso abrir la puerta y consolarla. Pero esa parte murió la noche de mi jubilación, cuando mi propio hijo me llamó inútil. 1 hora más tarde, Daniel llegó. Lucía agotado, envejecido, con la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. Esta vez lo dejé pasar, pero no le ofrecí café ni asiento. Mamá, tienes que detener esto. Cualquiera que sea el punto que intentas demostrar, lo entiendo. Estás enojada, y con toda razón. Pero esto está destruyendo a gente inocente. ¿Gente inocente? Arqueé una ceja. Tu esposa planeaba declararme incapaz para controlar mi dinero. Tus suegros me pidieron prestados 2 millones de pesos y luego planearon argumentar que no estaba en mis cabales cuando hice el préstamo. ¿Dónde ves la inocencia en todo eso? Daniel se pasó las manos por el cabello, el mismo gesto de cuando era niño, cuando no entendía algo. Y a pesar de todo, me dolió verlo así. No sabía nada de eso, te lo juro, mamá. No tenía idea de lo que estaban tramando. Pero sí pensabas que yo estaba perdiendo la razón, ¿verdad? Guardó silencio un largo momento. Estaba preocupado por algunas de tus decisiones. Vivir en este departamento pequeño cuando podrías permitirte algo mejor. Manejar ese coche viejo. No tomar vacaciones. Parecía que quizá estabas teniendo dificultades para administrar tu dinero, así que estabas dispuesto a quitarme mi derecho a decidir. A protegerme... ¿De qué exactamente? ¿Protegerme de qué, Daniel? ¿De vivir como yo quiera vivir? ¿De gastar mi dinero como se me dé la gana? ¿De tomar decisiones que quizá te afectaran a ti a largo plazo? Pregunté con voz serena, pero con ese filo que solo da el cansancio acumulado por años. Miré a mi hijo, al hombre que había criado para ser fuerte e independiente, y que aún así había sido tan fácil de manipular, hasta el punto de creer que su madre era incapaz. Daniel, llevo 30 años manejando dinero con éxito. Levanté una firma de consultoría desde cero. Construí una fortuna que no puedes imaginar. Hice inversiones que convirtieron miles en millones. Y tú pensaste que necesitaba tu protección. Yo no sabía nada de eso, murmuró. Nunca me lo dijiste. Porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Quería que nuestra relación fuera real. Su voz se quebró. Es real, mamá. Yo te amo. No, Daniel. Tú amas la versión de mí que te hacía sentir superior. La contadora que luchaba cada mes, que necesitaba tu preocupación y tu control. ¿No quieres a la mujer exitosa que ha sostenido tu carrera en silencio durante años? Eso no es cierto, balbuceó. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta que ya tenía preparada. Aquí están las copias de cada favor que te hice, de cada cliente que te recomendé, cada línea de crédito que avalé, cada obstáculo que eliminé de tu camino sin que lo supieras. Durante 15 años me aseguré de tu éxito, mientras te dejaba creer que lo habías logrado solo. Daniel tomó la carpeta con manos temblorosas, hojeando los estados de cuenta, las cartas de recomendación, los contratos de garantía que nunca había visto. ¿Por qué?, susurró. Porque quería que tuvieras confianza en ti mismo, que creyeras en tus capacidades, pero también quería protegerte del fracaso. Y ahora te toca descubrir lo que realmente puedes lograr sin mi ayuda. Mamá, por favor, sé que estuve mal, pero soy tu hijo. ¿Eso no significa nada? Lo miré, a ese hombre con mis mismos ojos, con mi misma terquedad, el centro de mi mundo,
durante 35 años. Significa todo, Daniel. Por eso duele tanto. Entonces no lo hagas, dijo, con la voz temblorosa. No destruyas mi matrimonio, mi negocio, toda mi vida por algo que ya no se puede deshacer. No estoy destruyendo nada. Solo estoy deteniendo mi apoyo. Eres un adulto con un título universitario y 15 años de experiencia. Si no puedes mantener tu estilo de vida sin la ayuda secreta de tu madre, entonces quizá ese estilo de vida nunca fue sostenible. ¿Y Fernanda? Ella cometió errores, pero me ama. Está embarazada, mamá. Sentí que el corazón me dio un vuelco. ¿Qué? Tiene 8 semanas. Lo supimos ayer. Está aterrada por lo que pasa con nuestras finanzas y con sus padres. Ese estrés no puede ser bueno para el bebé. Por un instante, el silencio llenó la habitación. Un nieto, otra oportunidad de tener familia, de vivir un amor que no estuviera contaminado por la manipulación ni la ambición. Pero entonces recordé la voz de Fernanda llamándome patética, y la de Daniel diciéndome inútil. Recordé los papeles de tutela que me habrían quitado mi autonomía. Felicidades, murmuré finalmente. Mamá, por favor, por el bien del bebé, ¿no podemos arreglar esto? Caminé hacia la ventana, observando la ciudad que había sido mi hogar tantos años. En algún despacho, Margarita y Ricardo Morales seguramente hablaban con abogados de bancarrota. En otro rincón, Fernanda lloraba frente a estados de cuenta y avisos de embargo. Te haré una propuesta, dije al fin. El rostro de Daniel se iluminó con esperanza. Pago total del préstamo de los Morales en un plazo de 60 días. 2.600.000 pesos. Su rostro se derrumbó. Sabes que no tienen ese dinero. Entonces tendrán que liquidar activos. Casas, negocios, inversiones, joyas, todo. Eso los dejará sin nada. Les dejará su salud y su libertad. Es mucho más de lo que sabes. Ellos planeaban dejarme a mí. ¿Y mi empresa? ¿Qué pasa con las garantías que retiraste? Tu negocio triunfará o fracasará por tu propio mérito ahora. Ya no habrá más ayuda mía. ¿Y nosotros? Preguntó con la voz quebrada. ¿Nuestra relación? Me giré para mirarlo, memorizando su rostro como si fuera la última vez. Eso depende solo de ti, Daniel. De si puedes amar y respetar a la verdadera Leticia del Carmen, no solo a la versión que creías poder controlar. Él estaba llorando ya, lágrimas silenciosas que caían sin que intentara esconderlas. Yo nunca quise controlarte. Pensé que te estaba ayudando. Lo sé. Eso es lo que lo hace tan trágico. Cuando se fue, me quedé en mi departamento, mientras la tarde se deslizaba lentamente hacia la noche. El silencio tenía un peso distinto ahora, más denso, más real. Estaba obteniendo lo que tanto había exigido: respeto, reconocimiento y consecuencias para quienes me habían herido. Pero el precio era más alto de lo que imaginé. Un nieto estaba en camino, y tal vez nunca llegaría a conocerlo. Mi hijo, quizá, nunca me perdonaría. La familia que había cuidado y protegido durante 35 años se desmoronaba a mi alrededor. Pero por primera vez en mucho tiempo, nadie me estaba usando, nadie me manipulaba, nadie planeaba mi caída. Por fin era libre de ser exactamente quien soy, sin disculpas ni explicaciones. La pregunta era, ¿valía la pena la libertad, si el precio era la soledad? Serví una copa de vino y miré el atardecer sobre la ciudad, sabiendo que el día siguiente traería nuevos retos, nuevas decisiones, nuevas consecuencias. Pero esa noche, yo era simplemente Leticia del Carmen, empresaria exitosa, millonaria, sobreviviente, y eso tendría que ser suficiente. 6 meses después, estaba en el vestíbulo del edificio Sol Tower, con un traje azul marino hecho a la medida que costaba, más que el sueldo mensual de la mayoría. El mármol brillaba bajo mis pies, reflejando las lámparas de cristal que bañaban el espacio con una luz cálida. Ese edificio ahora me pertenecía, uno de los 3 inmuebles comerciales que había adquirido en el último mes. El elevador me llevó al piso 15, donde las puertas de cristal tenían grabado: Del Carmen Consultoría Financiera, Gestión de Patrimonios Privados. Mi nueva oficina ocupaba todo el piso,
con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Mi asistente, Clara, una mujer astuta de 40 años, me recibió con la agenda del día. «Buenos días, licenciada del Carmen. Tiene la reunión con los Peterson a las 10, el almuerzo con el Comité Económico del Ayuntamiento a las 12 y la entrevista con Forbes a las 3. Gracias, Clara. ¿Algún mensaje?» «Varios», licenciada respondió con voz cautelosa. Llamó su abogada sobre el proceso de quiebra de los Morales. Todo ha quedado finalizado. Su contadora necesita revisar las implicaciones fiscales de las nuevas adquisiciones. Vaciló un momento y su hijo volvió a llamar. Es la 4ª vez esta semana. Asentí sin mirar la nota. Retén todas las llamadas hasta después de la reunión con los Peterson. La transformación había comenzado lentamente y luego, de golpe. Después de que Daniel salió de mi departamento aquel día, tomé una decisión que cambió todo. Ya no iba a esconder quién era. En una semana contraté a la mejor consultora de imagen de la ciudad. Renové mi guardarropa, me hice una sesión profesional de fotografías, registré Del Carmen Asesoría Financiera como una firma de gestión patrimonial integral y comencé a contactar la red de clientes y empresarios que había construido durante 3 décadas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Al parecer, durante años habían circulado rumores sobre una inversora misteriosa, que movía dinero con inteligencia detrás de bambalinas. Cuando finalmente salí de las sombras, los clientes hicieron fila para trabajar con la mujer que había construido silenciosamente una fortuna, manteniendo la discreción que ellos tanto valoraban. Mi primer gran movimiento fue convencer a 3 fideicomisos familiares, con un valor conjunto de más de 1.000 millones de pesos, para transferir sus carteras a mi firma. La noticia se esparció como fuego entre los círculos más acaudalados de la ciudad. Leticia del Carmen era, oficialmente, la verdadera experta. La bancarrota de los Morales fue rápida y brutal. Incapaces de cumplir con mis exigencias de pago, se vieron obligados a liquidar todo. El concesionario fue vendido a un competidor por una fracción de su valor. La casa, utilizada para saldar deudas. El yate, la colección de arte, incluso las joyas de Margarita, todo terminó subastado. Se mudaron a un departamento modesto al otro lado de la ciudad. Ambos consiguieron trabajos para los que estaban sobrecalificados, pero desesperadamente necesitaban. Ricardo trabajaba como gerente de ventas en una agencia de autos usados propiedad de su antiguo rival, y Margarita medio tiempo en una inmobiliaria, mostrando casas en las que jamás podría volver a vivir. Fernanda estaba devastada. El embarazo había sido difícil, marcado por el estrés y el cambio drástico en su vida. Perdió la ropa de diseñador, los tratamientos de spa, el estilo de vida que la definía. Lo peor era ver la humillación de sus padres, sabiendo que era, en parte, su culpa. El negocio de Daniel al principio se tambaleó sin mi apoyo, pero resultó ser más fuerte de lo que imaginé. Recortó gastos, se mudó a una oficina más pequeña y empezó a construir relaciones reales con sus clientes, en lugar de depender de mis recomendaciones. Ganaba menos, trabajaba más, pero era honesto. Vendieron la casa que yo había ayudado a financiar y se mudaron a un hogar de 3 recámaras en una colonia de clase media. Daniel conducía un sedán usado en lugar de un auto de lujo. Fernanda compraba en el Soriana y no en las boutiques de Polanco. Pero salían adelante. La bebé nació hace 3 meses, una niña sana a la que llamaron Emilia. El anuncio de nacimiento llegó por correo, una simple tarjeta con una pequeña foto, sin fiestas elegantes ni regalos costosos de los abuelos. Solo una bienvenida silenciosa a una nueva vida en un mundo incierto. Me quedé mirando esa foto largo rato, memorizando cada rasgo diminuto de mi nieta, preguntándome si algún día la sostendría, si llegaría a escuchar su risa o consolar su llanto. La entrevista con Forbes México esa tarde debía centrarse en mis logros empresariales, pero la periodista estaba más interesada en mi historia personal. Se ha convertido en una leyenda dentro de los círculos financieros, me dijo, encendiendo su grabadora. La contadora que construyó un imperio en secreto. ¿Por qué lo mantuvo oculto tanto tiempo? Pensé unos segundos antes de responder. Aprendí muy joven que la percepción de la gente cambia cuando saben que tienes dinero. Empiezan a verte como un recurso, no como una persona.
Quería que mis relaciones se basaran en quién soy, no en lo que poseo. ¿Y funcionó esa estrategia? Sonreí con melancolía. Me reveló exactamente cuánto valían realmente mis relaciones. Han pasado 6 meses desde que se distanció de su hijo. ¿Se arrepiente de cómo manejó la situación? Me arrepiento de que haya sido necesario, respondí, pero no me arrepiento de haberme defendido. ¿Qué haría falta para una reconciliación? Esa pregunta me acompañó mucho después de que la entrevista terminara. ¿Qué haría falta? Una disculpa, quizá, pero no bastaría. Cambio real, respeto genuino, reconocimiento del daño causado. Todo eso lleva tiempo. Y aún más, para demostrarse. Esa noche seguía pensando en ello mientras revisaba propuestas de adquisición desde mi nuevo departamento de lujo. Por fin me había mudado de aquel alquiler modesto. Entonces sonó el teléfono del portero. Licenciada del Carmen, hay una joven aquí con un bebé. Dice que es su nuera. ¿La dejo subir? Dudé unos segundos. Sí, dígale que suba. 5 minutos después, abrí la puerta. Fernanda estaba en el pasillo, con un pequeño bulto rosa en brazos. Se veía diferente, más madura, más cansada, pero también más auténtica. Llevaba el cabello recogido en una coleta sencilla, jeans y un suéter, sin rastros de marcas costosas, y en sus ojos, algo nuevo, humildad. Hola, Leticia, gracias por recibirme. Pasa. Entró a mi sala, observando los muebles elegantes, las obras de arte originales, los ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Pero pronto volvió la mirada, hacia la bebé. Ella es Emilia, dijo suavemente, tu nieta. Miré al pequeño ser dormido y sentí cómo el corazón se me apretaba con un anhelo que había reprimido durante meses. Tenía la nariz de Daniel, y tal vez mi barbilla. Es preciosa. ¿Quieres cargarla? Con manos temblorosas tomé a mi nieta. Era tan ligera, tan perfecta, tan completamente inocente de todo el dolor y la traición que nos había traído hasta aquí. Te debo una disculpa, susurró Fernanda, no solo por lo que te dije aquella noche, sino por todo, por cómo te traté, por convencer a Daniel de que te viera como una carga en lugar de la mujer extraordinaria que eres. Levanté la vista del rostro de la niña y observé el suyo. La arrogancia se había desvanecido. En su lugar había arrepentimiento verdadero. Fui mimada, arrogante y cruel, continuó. Pensé que el dinero y el estatus eran lo único que importaba. Te menosprecié porque creí que tenías menos que yo. Y me sentí amenazada cuando descubrí que en realidad tenías más. Ahora entiendo lo que mis padres te hicieron, lo que yo te hice. Abusamos de tu generosidad y de tu amor por Daniel. Planeamos quitarte tu autonomía. Te tratamos como si fueras desechable. Lloraba ahora, lágrimas silenciosas que no intentaba ocultar. Sé que tienes todo el derecho de odiarme. Sé que no merezco tu perdón, pero quería que supieras que entiendo el daño que causé, y quería que conocieras a tu nieta. Apreté a Emilia contra mi pecho, aspirando ese aroma dulce de bebé, sintiendo el diminuto latido de su corazón contra el mío. ¿Daniel sabe que viniste?, pregunté en voz baja, aún meciéndome con la bebé en los brazos. No respondió Fernanda. No sabe que estoy aquí. Cree que nunca nos perdonarás, que te perdimos para siempre. ¿Y tú qué piensas? Guardó silencio largo rato. Pienso que sería justo, pero espero que algún día nos des la oportunidad de recuperar tu confianza. Eso tomaría tiempo, dije con calma. Años, probablemente. Lo sé, y requeriría un cambio real, no solo palabras, acciones, pruebas. Lo entiendo, dijo, asintiendo despacio. Emilia se movió en mis brazos, soltando pequeños sonidos suaves, como si el aire mismo la arrullara. Miré su carita perfecta, y sentí algo moverse dentro de mí. El enojo seguía allí, también el dolor y la traición. Pero junto a ellos, por primera vez, se abrió paso algo más, el amor. No por Fernanda, no todavía, sino por esa criatura inocente que no merecía heredar la cadena de resentimiento que su familia había tejido. No estoy lista para perdonar, dije al fin. Puede que nunca lo esté, pero estoy dispuesta a considerar la posibilidad de que la gente puede cambiar. El rostro de Fernanda se iluminó con una esperanza temblorosa.
pasos pequeños, advertí. Visitas supervisadas con Emilia. Terapia familiar con Daniel. Transparencia total sobre sus finanzas y decisiones. Y si llega a haber otra traición, otro intento de manipular o aprovecharse, se termina todo, definitivamente. Sí, respondió sin dudar. Sí, absolutamente. Y otra cosa, Fernanda, añadí, mirándola directamente. Ya no soy la mujer que escondía sus logros para que los demás se sintieran cómodos. Nunca más voy a fingir ser menos de lo que soy. Si vamos a reconstruir esta relación, será con honestidad total sobre quiénes somos realmente. Ella asintió, secándose las lágrimas. No lo querría de otra manera. Cuando se preparaba para irse, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. Fernanda, se giró, con esperanza. Dile a Daniel que puede llamarme. No para disculparse ni dar explicaciones, sino para hablar de Emilia, de lo que significa ser abuelos, de lo que viene después. Su sonrisa fue luminosa, casi infantil. Lo haré. Gracias, Leticia.